un tema muy importante en el proceso penal y muy importante también en la parte general y especial, ¿no? De lo que es eh, el Código Penal. Quien les habla, soy el abogado Ronnie Melgar, litigo en procesos penales. Y bueno, vamos a tratar el día de hoy de un tema muy importante que tiene que ver no solamente con la parte general y especial del código, sino también con el proceso penal propiamente, con todo el proceso penal. Porque si bien es cierto, hablar del delito es hablar pues de un proceso penal. La siguiente diapositiva, doctora, por favor. Bueno, en ese entendido, nosotros sabemos que el artículo 11 del Código Penal peruano nos ha regulado, ¿no? Y nos hace una definición corta de lo que es el delito, ¿no? Y efectivamente nos dice que se le define el delito como las acciones u omisiones dolosas y culposas penadas por la ley, ¿no? Y en efecto, pues hay acciones activas o pasivas que es la base de una conducta punible. Y como acción activa tenemos a los delitos de comisión, y a las acciones pasivas tenemos pues a los delitos que son de omisión. El código muy bien nos señala y nos hace referencia de lo que podemos entender como delito. La otra diapositiva, doctora. Y para poder también tocar como punto de referencia a nivel jurisprudencial y a nivel doctrinario, pues existe una clasificación de delitos, ¿no? Los cuales lo he señalado acá, que son importantes también de tocarlo. Y los he mencionado para poder tomar en consideración que nuestra doctrina a nivel Perú nos señala 13 clasificaciones de delitos, ¿no? Tanto por su gravedad, que está dividido pues en delitos tripartitos, ¿no? Que se subdividen incluso tripartitos, crimen, delito y contravenciones, como lo que hemos estudiado pues en la universidad. Los bipartitos, delitos y contravenciones. Por su acción tenemos pues a los delitos de comisión y a los delitos de omisión. En omisión sabemos que hay dos tipos de omisiones, propia o impropia, o la impropia también muy conocida como comisión por omisión. Por su ejecución tenemos a los delitos instantáneos, permanentes, flagrantes, conexos, compuestos. Y también pues también hay uno muy conocido que es delito continuado. También tenemos por las consecuencias de la acción. Ahí encontramos al aspecto formal y material de los delitos. Por la calidad del sujeto, que nos puede precisar también que existen dos variantes, tanto en propio como impropio. Por la forma procesal, tenemos ahí a la acción privada, a la acción pública o de instancia. Por el elemento subjetivo, tenemos pues a los delitos dolosos, a los delitos culposos. Por la relación psíquica entre el sujeto y su acto, tenemos pues a los delitos ultra, ¿cómo se llama esto? Ultraintencional o preterintencionados. Tenemos también a los delitos por el número de personas, individuales, colectivos. Tenemos a los delitos por el bien jurídico vulnerado, ¿no? Ya sea delitos simples, complejos. Tenemos a los delitos por la unidad del acto y la pluralidad del resultado.
¿no? Ahí encontramos pues a los delitos que están vinculados al concurso ideal, al concurso real. Por su naturaleza, tenemos pues a los delitos comunes, políticos, sociales y delitos contra la humanidad. Por el daño causado, tenemos a los delitos pues de lesión o de peligro. Y bueno, por su naturaleza intrínseca, también está establecido dentro de la calificación de delitos. La siguiente diapositiva, doctora. Y tomando en consideración esta clasificación, vamos a dar pie ya a lo que es efectivamente, pues, cómo es que inicia en el proceso penal peruano y en el Código Penal un delito, ¿no? Y nos vamos a remontar, pues, a lo que se habla o se ha hablado, ¿no? Cuando estudiamos en la universidad, nosotros sabemos que para que se cometa o para que exista propiamente una investigación de un delito, debe existir pues una noticia criminal, ¿no? Y en efecto, una noticia criminal es la puesta en conocimiento a una autoridad que administra justicia para que éste asuma su competencia e inicie pues propiamente las acciones de una investigación. ¿Y quiénes son esas instituciones a los que se debe poner de conocimiento o propiamente los que deben tomar conocimiento para iniciar pues un proceso o una investigación? Tenemos a la Policía Nacional. En muchos casos, ¿no? A veces la ciudadanía recurre, ahora hay un montón de serenagos, hay gran cantidad, y efectivamente muchas personas acuden al serenago a ponerle de conocimiento la comisión de un delito. Tenemos a la Policía Nacional, donde que también se le pone de conocimiento, y es la institución más allegada, pues, a la ciudadanía, donde que las personas efectivamente recurren más. Y tenemos al Ministerio Público como ente titular de la acción penal que efectivamente asume el rol o asume el control ante la puesta de conocimiento de un hecho delictivo o de una noticia criminal. Entonces, la siguiente diapositiva, doctora. Entonces, efectivamente, se va a iniciar una investigación de un delito, porque efectivamente la investigación puede iniciarse tanto por delitos y faltas. Eso ya lo sabemos, lo conocemos, pero en este caso propiamente nos vamos a dedicar y ventilar a lo que nos enmarca el delito. No, la anterior, otra, a lo que nos enmarca el delito. Habíamos tomado como referencia cómo también puede iniciar una investigación de un delito con una noticia criminal, ¿no? Poniéndola de conocimiento a distintas autoridades para que inicien o actúen bajo sus competencias. En efecto, el Código Procesal Penal también señala algunas regulaciones de cómo una denuncia, pues, debe denunciarse, valga la redundancia, para iniciar la prosecución de una investigación penal, ¿no? Y el artículo 326, que lo he señalado bien ahí, faculta y obliga a determinadas personas pues a denunciar, ¿no? Y efectivamente, ¿qué nos dice el artículo 326? Cualquier persona tiene la facultad de denunciar los hechos delictuosos ante la autoridad respectiva, siempre y cuando el ejercicio de la acción penal para perseguirlos sea público. En efecto, es correcto esa afirmación y nos señala pues que toda persona está en la facultad de denunciar, ¿no? Y como bien claro dice la imagen, un testigo, o sea, no solamente en un hecho delictuoso, los partícipes, si bien es cierto, tanto el agraviado o la persona que realiza el hecho delictivo son los actores, ¿no? En ese hecho en concreto,
Sin embargo, también una denuncia va a ser iniciada no tanto por el agraviado o la víctima, sino también por un testigo que observa, que advierte la comisión, pues, de ese hecho criminal. Porque también, efectivamente, decir que un hecho es delictivo es también decir que un hecho es criminal. La siguiente diapositiva, doctora. Y de repente, no, muchos dirán, ¿no? Doctor, ¿y usted por qué ha dicho criminal? No, pues porque crimen está vinculado al delito. No vayan a pensar que crimen efectivamente es porque muere una persona, porque fallece una persona. Si no, remontémonos pues a lo que comúnmente en la praxis y lo que está establecido también en la norma procesal penal nos dice, ¿no? La escena del crimen, nos dice. Pero a veces la escena del crimen no tiene nada que ver con la muerte de una persona, sino la escena del crimen está vinculado a la situación, al contexto donde ha ocurrido un hecho delictivo. Entonces, delictivo, crimen, tiende a ser similar o igual. Entonces, la siguiente diapositiva, doctora. Perdón, ahí nada más. Entonces, teniendo en consideración lo que nos ha regulado el artículo 326, ¿no? Y asimismo nos precisa quiénes o qué personas o qué funcionarios están obligados a denunciar, y también nos señala qué personas no están obligados a denunciar. Y efectivamente, pues, tenemos que los obligados a denunciar son los profesionales de la salud, son los educadores. Es por eso que cuando existe la comisión de un delito y una persona es herida de bala o una persona es herida, pues, a través de un cuchillo, ¿no? O que le han cortado, efectivamente, ese médico tratante que toma conocimiento o que recepciona al paciente debe poner de conocimiento al personal policial que se encuentra en el propio hospital, o en efecto llamar, ¿no?, a la comisaría más cercana a efecto de poner de conocimiento, pues, la comisión, ¿no?, de un hecho delictivo, porque efectivamente se trata de un hecho delictivo, ¿no?, y la vinculación de determinada persona a ese hecho delictivo. De esa misma forma, los educadores también están obligados, pues, a denunciar, ¿no? En muchos casos hay niños que a veces no le cuentan a sus padres, ¿no? De repente que han sido tocados, que los han violado, o a veces que los han lesionado, ¿no? Y en efecto, a veces quien tiende a estar más conectado o a quien tiende a estar más relacionado con el menor, incluso se gana la confianza, son los profesores, los auxiliares, los psicólogos, ¿no? Entonces, efectivamente, ellos, o tanto también el director, tienen la obligación de poder poner en conocimiento de la autoridad o realizar una denuncia de parte, ¿no?, por los hechos que está narrando de repente el menor, ¿no? En cualquier situación donde que se realicen, pues, actividades de educación, puede ser en la universidad, puede ser en un instituto, ¿no? Entonces están obligados. También nos dice que están obligados los funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones o por sus razones de su cargo. Efectivamente, pues, un funcionario que tome conocimiento, pues, vayamos un alcalde, que tome conocimiento de que su regidor, pues, le está molestando o le está acosando o ha realizado determinados actos de connotación sexual a su asistente, a su secretaria, efectivamente tiene que poner de conocimiento porque está obligado. Y la norma, pues, señala que efectivamente está obligado a denunciar y pondrá de conocimiento a las autoridades. Claro, doctor. A ver, vamos a leer una preguntita del doctor que nos dice, en violencia familiar se puede denunciar de forma directa en los juzgados. Efectivamente, ¿no? Y la norma de violencia familiar también te dice que puedes denunciar ante la policía
y también te dice que puedes denunciar ante la fiscalía, ¿no? Y también efectivamente el ente correspondiente propiamente es el juzgado, pero también te da esa posibilidad de denunciar ante la policía, la fiscalía, en muchas situaciones, pues, como tema de casuística, ¿no? Un día hago una denuncia, la mando a, a la persona, a una colega que trabajaba con nosotros, la mando llevando una denuncia de parte, se interpone la denuncia de parte ante la fiscalía, porque estábamos más cerca de esa institución, y efectivamente la mesa de parte dice, no, acá no puede usted poner una denuncia, vaya usted al juzgado. ¿No? Efectivamente, en ese momento agarro la norma, le mando una captura a la colega y le digo, doctora, enséñale esto al doctor, ¿no? Está equivocado, está mal. ¿No? Le enseñó y efectivamente, pues, tuvo que recepcionar esa denuncia, ¿no? Y ya ellos remitirán al juzgado competente, no están obligados. Y así lo ha señalado la ley, pues. ¿Quiénes son las personas que no están obligados a denunciar? ¿No? Efectivamente, nadie está obligado a denunciar contra su cónyuge o pariente comprometido dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ¿no? Entonces, también nos da esa posibilidad la norma de no estar obligados, pues, cuando se trate de nuestras esposas, esposos, ¿no? O de parientes, ¿no? Nuestro hijo. También nos dice que no existe obligación de denunciar cuando el contenido de los hechos sea amparado por el secreto profesional. O sea, nosotros como abogados, si efectivamente un cliente, ¿no? O no, de repente un cura, ¿no? Toma conocimiento, o un sacerdote, ¿no? Toma conocimiento de un hecho delictivo, la ley también nos faculta que nosotros, pues, debemos guardar un secreto profesional. No porque me cuenta que mató a una persona, o no porque me cuenta que hirió a una persona, o robó a una persona, ¿no? O cometió un funcionario que haya cometido de repente un delito contra la administración pública, no me cuente, yo no voy a estar yendo a denunciar, pues, ¿no? Por la propia condición de la profesión, nosotros tenemos que reservarnos, ¿no? El derecho a guardar esa confesión, etcétera. Entonces, ya entendiendo quiénes están obligados, quiénes no están obligados, la siguiente diapositiva, doctora, ya podemos entender en qué momento se inicia, pues, una investigación. Y en efecto, el titular de la acción penal es el director, el que conduce una investigación, ¿no? Donde se haya cometido, pues, un delito o donde un hecho delictivo ya tenga conocimiento del Ministerio Público. Entonces, la Fiscalía va a conducir esa investigación para poder determinar si ese delito cumple con sus presupuestos, cumple con sus elementos para poder determinar, ¿no? Si efectivamente le recae una punibilidad a una persona o es imputable mañana más tarde de una condena. Entonces, nos dice acá, el fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste caracteres de delito, ¿no? Entonces, efectivamente, el fiscal no va a abrir investigación cuando la policía haya recepcionado, pues, una denuncia que no reviste en carácter de delito. Si nosotros sabemos que en la práctica o en la praxis, cuando llega el oficio con la denuncia ante el Ministerio Público, el fiscal efectivamente tiene que tomar conocimiento de los hechos y hacer una calificación y tipificación correcta para poder determinar si efectivamente inicia investigación. Puede haber una sospecha, está bien, nadie niega que hay una sospecha, pero el hecho en concreto tiene que revestir los caracteres de delito. Si no, el fiscal, pues, se va a pronunciar, va a rechazar de plano una denuncia, ¿no? O un archivo liminar,
no, y va a rechazar el plan. Es por eso que también la policía, efectivamente, no, y bueno, tampoco no vamos a cuestionar porque la policía, mal o bien, no puede realizar una tipificación, pero sí está obligado a recibir denuncia, ¿no? Entonces, el titular, para poder, ¿no?, hacer una calificación correcta y ver si cumple con los caracteres de delito ese hecho que se está poniendo en conocimiento, que se está remitiendo, ¿no?, va a generar que se inicie una investigación. También la puede iniciar el fiscal cuando tenga conocimiento, pues, de un hecho público, ¿no? Y que también el delito sea público. Bueno, doctora, ya me adelantó con la siguiente diapositiva. Ya. Entendiendo ello, sabemos nosotros, y es un dicho muy conocido, ¿no?, que el fiscal, ¿no?, cuando inicia una investigación, no puede ir de pesca, pues, ¿no? Para armar una estrategia. Primero va a calificar, va a ver si revisten esos caracteres de delito para poder iniciar una investigación, ¿no? ¿Y por qué he puesto este comentario? De repente muchos dirán, no, doctor, pero si estamos en teoría del delito, ¿usted por qué pone, pues, no? ¿Y por qué me habla más, no, del Código Procesal Penal? De acá nosotros queremos ver de qué se trata el delito, cuándo se comete. Claro, pero también hay que tomar en consideración que el delito está vinculado en las 3 etapas del proceso penal común, y yo se lo voy a demostrar. Y es por eso que efectivamente he tomado en consideración este dicho, ¿no?, que ante la realización de una investigación el fiscal no puede ir de pesca, ni ser como mono con metralleta. Y eso, pues, garantiza que el proceso penal de la investigación de un delito, pues, se lleve acorde con los márgenes del respeto al debido proceso. ¿Qué pasaría? Que si no realizamos una determinada calificación jurídica y el abogado defensor no se percate de ello y el fiscal, pese a que no cumple con los caracteres de delito, vamos a terminar, pues, en un requerimiento de acusación, incluso al final con una condena. Y más aún, el delito también se ve ventilado en la última etapa del juzgamiento. Y ahora les voy a indicar por qué. La siguiente diapositiva, doctora. Sí, la siguiente diapositiva, doctora. Ya. Entonces, tomando en consideración ello, ya lo he hablado anteriormente, nosotros también tenemos que tomar en consideración que cuando la Fiscalía va a iniciar una investigación, efectivamente va a armar su teoría del caso, su metodología de la investigación de un delito, ¿no? Y comúnmente las arma, pues, en 5 fases. Una fase de observación, planteamiento de su problema, y va a comenzar a elaborar hipótesis para que mañana más tarde las pueda probar. Luego va a verificar sus hipótesis, ¿no?, y va a formular su teoría del caso. Y al igual también, nosotros los abogados de la defensa vamos a poder desarrollarnos con un trabajo metodológico de investigación para poder nosotros armar nuestra teoría del caso. Porque esa teoría del caso, que es nuestra antitesis, porque la Fiscalía crea tesis, nosotros debemos crear nuestra antitesis para mañana más tarde discutirlo en el contradictorio, ¿no?, en esas etapas del proceso penal. La siguiente diapositiva, doctora. Y acá lo importante, pues, de poder determinar y de poder saber por qué motivos el delito se encuentra enmarcado dentro de todo el proceso penal común, ¿no? Sabemos que el Código Procesal Penal habla de 3 etapas: la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Y estas etapas, pues, en todas estas etapas, el delito se ve vinculado. En todas las etapas existe la posibilidad de que ante el análisis de un juicio de tipicidad
ya sea en una investigación preparatoria, ya sea en una etapa intermedia, ¿no? Que es de saneamiento procesal, en este caso una audiencia de control de acusación, o ya sea en la etapa de juzgamiento, de repente una imputación de la fiscalía se puede caer porque no reviste propiamente el carácter de delito. Entonces, es por eso y es importante de tomar reconocimiento de que el delito está vinculado en las tres etapas del proceso, la siguiente diapositiva otra. Y efectivamente acá les he traído a colación, la siguiente diapositiva otra, les he traído a colación, y que nos señala, y vamos a leerlo en la letra porque es muy interesante ello, nos dice en el artículo 329 del Código Procesal Penal. Y acá no, que muchos se preguntan, ¿no? ¿Qué relación tiene el proceso penal con la teoría del delito? ¿No? Nos dice el 329. Entonces, bueno, este es un código nuevo, ¿no? Código nuevo, ¿ya? Entonces, vamos a leer qué nos dice el 329. Nos dice formas de iniciar una investigación. Y acá estamos hablando de la primera etapa, pues, del proceso penal. Sabíamos que para que el fiscal inicie una investigación, efectivamente, debe hacer una calificación y debe verificar si se reúnen los caracteres de delito para que pueda iniciar o dar trámite a una investigación con su disposición de diligencias preliminares. Asimismo, en una etapa de formalización, también se nos ha señalado, ¿no? En el numeral 2, dice que la disposición de formalización debe contener, el inciso B, los hechos y la tipificación específica correspondiente. El fiscal podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de investigación. Entonces, incluso, para emitir una disposición de formalización, el fiscal también está haciendo un juicio de tipicidad. Debe verificar si efectivamente ese delito sigue cumpliendo y reuniendo los caracteres para considerarse delito. Y el artículo 336 nos habla de ello. Porque si no es así, el fiscal pues no podrá formalizar su investigación. Asimismo, en la etapa intermedia, en el 334, numeral 2, ¿no? Cuando nos vamos de repente a una audiencia de control de acusación, efectivamente se repite esta situación. Nos dice el 334, numeral 2. Ya, el B. Bueno, nos dice que efectivamente también para que se emita un requerimiento de para que se emita un sobreseimiento, efectivamente se debe hacer una calificación en cuanto no se reúnan los hechos o los caracteres de delito. Asimismo, para la acusación, que lo señala el 349, nos dice que el 349 nos regula que efectivamente en el numeral 1, B nos dice que el fiscal debe señalar la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, sus circunstancias concomitantes y posteriores. O sea, las circunstancias del hecho que le atribuye al imputado. Entonces, ese hecho que se le está atribuyendo al imputado debe reunir pues los caracteres para ser considerado como delito. Entonces nosotros estamos viendo que no solamente el delito es importante en la primera etapa, sino también en la etapa intermedia, ¿no? Porque si no hay delito, va a tender o va a ser tendiente a que se sobresea la causa. Y si hay delito, ante el requerimiento de acusación, efectivamente vamos a pasar a la otra etapa de juzgamiento para que mañana más tarde se emita pues una resolución conteniendo pues una condena o una absolución.
¿Y qué nos dice el 394, no? Que nos habla de la sentencia. Incluso la sentencia también debe tocar este punto del delito. Y nos dice en el numeral 4, los fundamentos de derecho con precisión de las razones legales, jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos. Para calificar jurídicamente los hechos. Y sus circunstancias para poder fundamentar su fallo. Efectivamente, estamos viendo que incluso en la última etapa del proceso penal, tanto en el artículo 394, numeral 4, nos habla que para que el juez pueda emitir un pronunciamiento, un fallo, debe realizar una correcta tipificación, ¿no?, del delito que se le está imputando a una persona. La siguiente diapositiva. Y en cuanto a doctores, ¿y por qué también he traído colación esto? ¿No? Porque es importante saber que si nosotros no hacemos una tipificación correcta del delito, estamos en desventaja. ¿Y por qué motivo le digo que estamos en desventaja? Más que nada, la parte, pues, que se encuentra como por parte de la defensa, ¿no? Parte contraria al titular de la acción penal, ¿no? Porque si nosotros leemos el artículo 336, me había confundido con el artículo 334, es el artículo 336, numeral 2, inciso B, nos dice que el fiscal, ¿no?, que la formalización contendrá los hechos y la tipificación específica correspondiente. El fiscal podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho. Entonces, a veces hay muchos colegas que desconocen esto, la mayoría lo conoce, sabe que cuando el fiscal, ¿no?, formaliza una investigación, no solamente te puede imputar un delito, también te puede imputar otro delito. Por ejemplo, formaliza su investigación por hurto, pero de manera, como dice, de manera alternativa puede imputarte robo. Entonces le está dando dos opciones al fiscal de que no solamente te impute un delito, sino también que te impute otro delito. O sea, no solamente para el fiscal, si no es hurto, puede ser robo. Pero yo con eso me voy, ¿no? Y en este caso te deja en una total desventaja, porque tampoco no es correcto decir que el Código Procesal Penal es totalmente garantista, ¿no? Tiene estos detalles, hay estos matices que incluso a la defensa lo pone en desigualdad. Asimismo, en la acusación, en el 349, no, literal 3, o numeral 3, perdón, el 349 nos dice en el numeral 3, la acusación, el Ministerio Público podrá señalar alternativa o subsidiariamente la circunstancia del hecho que permita calificar una conducta al imputado. Entonces, no solamente, pues, le están dando la posibilidad, la siguiente diapositiva, doctora, no solamente le están dando la posibilidad a que se puedan pronunciar en el requerimiento de acusación por una tipificación principal, sino también por una tipificación alternativa. Más aún de eso, por una tipificación subsidiaria. ¿No? Por ejemplo, en la formalización le dan la posibilidad de que tenga un alternativo. Si no es violación en grave tentativa, puede ser tocamiento, ¿no? No, pero total, ¿cuál es? Esto, violación en grave tentativa o es tocamiento. De 7, no, pero el código me señala, tengo estas dos posibilidades. El código le da esas dos posibilidades al titular de la acción penal, ¿no? Y en la acusación le da una posibilidad más. Le da para que pueda poner una tipificación principal, una tipificación alternativa y una tipificación subsidiaria. Si no es hurto, puede ser robo. Y si no es robo, puede ser receptación. Pero yo me voy con esos tres tipos penales al juicio. Imagínense. ¿No? Si no es peculado, puede ser malversación. Y si no, puede ser enriquecimiento ilícito.
Entonces nosotros, en nuestra teoría del caso, ¿qué haríamos? Tendríamos que hacer 3 teorías del caso, ¿no? O enfocarnos más o menos a que un delito, ¿no?, tienda a ampliarse o buscar alguna otra relación con ese delito para poder estar respaldados y estar en igualdad de condiciones cuando la fiscalía pues formalice o cuando la fiscalía emita su requerimiento acusatorio. Entonces, es importante tocar estos puntos, colegas, porque de una u otra manera el delito está vinculado en las 3 etapas del proceso penal. También es importante saber y tener reconocimiento de que tanto el Código Procesal Penal permite al titular de la acción penal a que realice pues tipificaciones no solamente principales, sino alternativas, incluso subsidiarias, poniéndonos en desventaja. La siguiente diapositiva, otra, poniéndonos en desventaja esta defensa, ¿no? La siguiente. Ya, sí, la siguiente, ya había hablado de eso. Ya, entonces, entendiendo ello, vamos a poder ahora sí referirnos a lo, no, la anterior. Vamos a poder referirnos, sí, la 15. Vamos a poder referirnos a lo que nos ha traído y nos ha convocado el día de hoy a hablar, pues, sobre la teoría del delito, ¿no? Y hablar sobre la teoría del delito, se nos viene a la cabeza, pues, decir que un delito tiene que reunir 4 aspectos, ¿no? El delito tiene que tener una acción, una conducta típica, antijurídica, culpable, ¿no? Y si nos vamos a referir sobre qué es una acción o qué es una conducta, vamos a poder señalarte que una acción es el comportamiento de una persona, ¿no?, regido por la voluntad, porque efectivamente nosotros realizamos comportamientos bajo nuestra voluntad. Yo quiero agarrar un lapicero, agarro, es mi voluntad. No lo quiero agarrar, lo dejo, ¿no? Entonces, una persona o la acción propiamente vinculada a lo que es el delito está referido pues a esa voluntariedad, a esa conducta humana, ¿no? Entonces, cuando la persona humana realiza una acción, está tendiente a que efectivamente se cometa un hecho ilícito, un hecho contrario a lo que señala la norma, un hecho tipificado dentro de un tipo penal, un hecho que mañana más tarde, o que va a cumplir incluso, ¿no?, con una culpabilidad. Entonces, vamos a enfocarnos enseguida en lo que se nos refiere la siguiente diapositiva, doctora. Sí, la siguiente diapositiva. Ya, la siguiente. La 17, sí. Ya, entonces, vamos a hablar de la acción. Y efectivamente, como ya lo habíamos señalado, un delito, y como también lo regula el artículo 11 del Código Penal, nos dice que para que sea considerado delito, debe haber, pues, una opción o una omisión. Dentro de las acciones positivas, por así decirlo, que son acciones de comisión, tenemos, pues, a ese comportamiento voluntario. Asimismo, tenemos a esos supuestos de ausencia de acción, ¿no? Como muy comúnmente le dicen, ¿no? Por los términos o por las 3 primeras letras, ¿no? FEA, ¿no? Y fuerza física irresistible, actos reflejos, ¿no? Y asimismo tenemos a los delitos que tienden a ser omisiones. Y dentro de las omisiones vamos a establecer, pues, que existen omisiones propias
y omisiones impropias. Y también el Código Penal los ha regulado. Las omisiones propias en el 126 y 127 y las omisiones impropias o también conocidas como comisión por omisión en el artículo 13 del Código Penal. Entonces, la siguiente diapositiva, vamos a hablar con relación a los supuestos de ausencia de acción. Y los supuestos de ausencia de acción, pues, ya nosotros los venimos recordando siempre y es importante, pues, tenerlos claros, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de repente de fuerza física irresistible? ¿No? Y cuando nos referimos pues a fuerza física irresistible, debemos entender que una fuerza física irresistible se va a producir cuando un tercero realice una acción y obligue a otra persona a poder también realizar otra acción. Y no solamente un tercero, sino también la fuerza de la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hay una construcción, un edificio, ¿no? En Surco, La Molina, hay una construcción de un edificio y efectivamente pues ocurre un terremoto y personal que estaba laborando en el cuarto piso comienza a descender por las escaleras de manera apurada, de manera rápida. Sin embargo, una de esas personas, como estaban amontonadas, se tropieza y se cae en la escalera. Y al tropezarse y caer, empuja a otro y ese otro, pues, efectivamente, su cabeza choca con la pared y se muere. Entonces, ese tercero que realizó esa acción cometería delito, no cometería delito, porque él efectivamente no ha medido la intención, no ha pretendido realizar ese acto, esa acción que finalmente ocasionó la muerte, pues, de una persona. Fue una fuerza física irresistible la que ocasionó el temblor, porque efectivamente estaban en movimiento y el movimiento hizo que esa persona se tropezara y empujara a esa persona que finalmente terminó lesionada o fallecida, ¿no? Efectivamente aplica eso para terremotos, ¿no? También tenemos a los actos o movimientos reflejos. Y ahí tenemos pues las acciones que se realizan. Y una de las más conocidas pues es que cuando te tiran un golpecito, ¿no? En la rodilla, ¿no? Y a veces uno tiende a levantar el otro pie o el mismo pie, ¿no? Y en ese interín de que te golpean, de repente, ¿no? Empujas a un anciano, ¿no? Un anciano que, bueno, estaba con su bastón, se cae y lo lesionas o lo matas. Pero tú no has tenido la voluntad de poder realizar o de pretender realizar esa conducta, ¿no? Entonces, efectivamente, pues, esos movimientos reflejos ocasionados por un tema patológico propiamente van a generar de que no se cometa o de que esa acción no esté determinada dentro de una conducta delictiva. Asimismo, tenemos a los estados de inconsciencia, ¿no? Efectivamente, cuando uno está en estado de inconsciencia, no se da cuenta, su actitud, perdón, sus acciones no son, propiamente no son voluntarias, ¿no? Por ejemplo, la hipnosis, ¿no? El sueño profundo, ¿no? Y acá muchos recordamos a veces lo que ocurría pues en el Chavo del Ocho, ¿no? En el tema de los espíritus chocarreros, ¿no? Cuando veíamos al Chavo que se llevaba cosas de don Ramón
y no cometía delito, porque efectivamente era un estado de inconsciencia, ¿no? Era un estado de sonambulismo. Él no quería hacer esa conducta. Sin embargo, ese estado de inconsciencia lo motivaba a realizar. O de repente una persona hipnotizada, porque para que la doctrina aplique estos criterios de supuestos de ausencia de acción, efectivamente, la hipnosis está, ¿no? Es probable que ocurra, ¿no? Aquí en el mundo. Entonces, una persona hipnotizada incluso puede cometer un acto ilícito, ¿no? Pero si no es, o si no se encuentra la voluntad, efectivamente no tiende a convertirse propiamente en un delito, ¿no? De repente una persona que está hipnotizada agarra un arma y mata a alguien, mata a un niño, algo, o de repente está direccionada, te ordenan a matar, de repente como está hipnotizada, no tendría pues responsabilidad alguna. No hay acción, ¿no? Porque no hay esa voluntad. Y si nosotros recordamos a lo que es la acción, efectivamente tiene que ser un comportamiento regido por la voluntad humana. Sin embargo, en la fuerza física irresistible, no hay ese comportamiento regido por la voluntad humana, porque efectivamente era una fuerza de la naturaleza que me hizo tropezar. En los movimientos reflejos, ¿no? Era un acto propiamente patológico que no podíamos, ¿no? No podíamos pues controlar, ¿no? Y ocasionamos una lesión o una muerte, pero no hubo esa voluntad de una persona, ese comportamiento voluntario, ¿no? Con conocimiento. La siguiente diapositiva, doctora. Sí, la siguiente diapositiva, la 19. Y efectivamente, como ya se había mencionado en el cuadro de arriba, no solamente eran acciones pues comisivas, sino también habían esos eximentes, ¿no? Como es fuerza física irresistible, los actos reflejos, etc. También pues tenemos a los delitos de comisión, a la omisión propia, ¿no? Que nos regulan distintas situaciones jurídicas, ausencia de acción de determinada capacidad de realizar esa acción. Y también tenemos a las conductas, la siguiente diapositiva, a las acciones, pues, de omisión impropia, donde que efectivamente nosotros, y ahí viene a aparecer, pues, esa persona, ¿no? O esa conceptualización de la posición de garante, ¿no? Efectivamente, la ausencia de una acción determinada va a generar, pues, perdón, la producción de un resultado típico va a venir a ser, pues, una omisión impropia, la posibilidad de evitarlo. No, efectivamente, cuando uno tiene una posición de garante, por ejemplo, yo salgo con mi pitbull a la calle, ¿no? Y justo se cruza un niño, ¿no? Y yo por un descuido o por yo encontrándome en una posición de garante, permito de que mi pitbull muerda al niño o incluso le cause lesiones o lo mate. Efectivamente, mi perro no realizaba una conducta connotada como delito, ¿no? Porque la conducta tiene que ser humana. Pero yo me encontraba en una situación en ese momento de garante. Yo tenía esa posición, ¿no? O esa posibilidad de evitar, ¿no? Entonces, tenemos a las omisiones, a los delitos de omisión propia o pura y a los delitos de omisión impropia. Entonces, vamos a dar pie a ello. Doctora, la siguiente diapositiva.
¿no? Entonces ya hemos hablado de lo que es la acción propiamente, ahora vamos a pasar a lo que es cuando se dice que una acción también debe cumplir con ese presupuesto de típica. Y ahí encontramos al tipo penal y a la tipicidad propiamente dicha. Y nosotros sabemos que el tipo penal, pues, es la descripción de determinadas acciones, ¿no? Acciones descritas en un tipo penal que van a ser consideradas como delito. Y también un tipo penal, como requisito, debe contener una pena, una sanción. Entonces, el tipo penal es la descripción precisa que va a contener verbos rectores. ¿Verbos rectores qué significa? ¿No? Las acciones. Cuando nosotros estudiamos en el colegio, nos decían, busca el verbo en esa oración. ¿No? Jaimito estaba jugando pelota. ¿Cuál es el verbo? Jugar. Entonces, pues este tipo penal va a contener descripciones, verbos rectores, de determinadas acciones que están consideradas como delito. Y la tipicidad es la adecuación de la conducta concreta en la realidad. Efectivamente, si la ley penal me señala que yo no debo matar y en la realidad yo mato, ¿no? Entonces encuadraría en un tema de tipicidad, porque mi conducta se está adecuando a ese tipo penal que me regula la ley. Entonces, estamos entendiendo a qué nos referimos cuando es tipo penal, cuando hablamos de tipicidad, y así vamos a continuar con los elementos de propiamente del elemento típico, porque también tiene elementos. Y ahí encontramos pues al elemento objetivo, al elemento subjetivo, al elemento normativo y al elemento descriptivo. Dentro del elemento objetivo, la siguiente diapositiva, doctora, tenemos a la conducta, ¿no? Y también tenemos al sujeto, tenemos al nexo causal, tenemos al resultado, tenemos al verbo rector y al grado de intervención. Entonces, efectivamente vamos a ver qué nos habla o qué nos dice, pues, con relación a la conducta. La siguiente diapositiva, doctora. Y la conducta está, pues, vinculado, sí, eso hoy vamos a dejar. Y la conducta está vinculado a conductas, pues, omisivas o comisivas, como ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Que son, tanto la conducta tiende a tener una acción positiva, ¿no? Acciones comisivas, delito de comisión, y tiende también a ser acciones negativas, ¿no? Delitos de omisión, propio o impropio, ¿no? También tenemos al sujeto, como ya, la anterior diapositiva, doctora, creo, para poder ir en orden. Tenemos al sujeto, sí, ahí. Tenemos al sujeto. Está referido, pues, al sujeto activo, al sujeto pasivo, ¿no? Ahí encontramos, pues, a la gente que comete el hecho punible, el hecho delictivo, a la gente que realiza esa conducta antijurídica, contraria a la norma, ¿no? Destinada a una sanción penal. Tenemos a ese agente también pasivo, a quien se le recae esa acción delictiva, ¿no? También llamado, pues, sujeto pasivo, víctima, agraviado, ¿no? Tenemos al nexo causal, ¿no? Y en el nexo causal vamos a poder entender que es determinar ese hecho que está vinculado a un elemento típico, buscar ese grado de relación entre la conducta, ¿no? Y esa acción. Tenemos al resultado, que efectivamente nos señala que puede ser un resultado de peligro, de lesión. Tenemos al verbo rector,
que efectivamente viene a ser aquella acción o actuar, pues, que está establecido en un tipo penal. Por ejemplo, pues, en el delito de homicidio, como le estaba señalando antes, para poder determinar o poder hallar un verbo rector, vamos a tener que hallar al verbo como punto de partida. En el delito de homicidio, el verbo hallar sería, ¿no?, el matar a una persona. En el delito, pues, de robo, sería, el verbo rector sería sustraer, apoderarse, ¿no? Y tenemos al grado de intervención. Al grado de intervención que nos va a señalar, sí, la siguiente diapositiva, ese grado de intervención que ya muchos conocemos y que se habla, pues, de la autoría y participación, ¿no? Ese grado de intervención que nos habla de quién es autor mediato, cuándo se aplica una coautoría, quién es instigador, quién es cómplice primario, cómplice secundario, ¿no? Y asimismo, la siguiente diapositiva, doctora, el artículo 23 del Código Procesal Penal, perdón, del Código Penal, nos ha regulado, pues, en cuanto a la autoría, el artículo 23 nos ha señalado en cuanto a la autoría, y bueno, ahí de todas maneras deja un concepto ahí, nos dice, el que realiza por sí mismo o por medio de otro un hecho punible, y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con una pena establecida para esta infracción. Entonces el artículo 23 no solamente nos está hablando de quién es autor, sino también nos dice el autor mediato, ¿no? El que realiza por sí, no hace una distinción del autor directo, o por medio de otro, ¿no? El autor mediato. Y nos dice también, y los que cometan conjuntamente, ¿no? Nos hace referencia, pues, al tema de participación, perdón, de la autoría. La siguiente diapositiva, doctora. Asimismo, el artículo 24 del Código, la siguiente diapositiva, el artículo 24 del Código Penal nos habla, pues, también lo he dejado y lo he traído ahí en la imagen, para ya no estar buscando en el código, que a veces es un poco incómodo, ¿no? El artículo 24 nos habla de quiénes, pues, son instigadores. Y nos dice, con relación al instigador, el que dolosamente determina a otro a cometer un hecho punible será reprimido con una pena de la misma forma o equivalente al autor, ¿no? Entonces, ese instigador que hace nacer, pues, una actitud criminal o una actividad delictuosa a una persona, efectivamente va a tener la misma responsabilidad penal o la misma responsabilidad en cuanto a la punibilidad, ¿no?, que un autor. Y el artículo 25 del Código Penal nos dice, pues, en cuanto a los partícipes, ¿no? Nos habla, en este caso, de los que participan de manera inmediata, en este caso, de manera activa o de manera directa, partícipes principales. También nos habla de los partícipes secundarios. ¿Y qué nos dice, no? El artículo 25 del Código Penal. El que dolosamente presta auxilio, el que dolosamente presta auxilio para la realización de un hecho punible, sin el cual no se hubiera perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor. ¿No? Ese partícipe primario que nos está señalando va a recibir esa misma pena que el autor, ¿no? Y el partícipe secundario, ¿no?, a los que de cualquier otro modo, nos habla del partícipe secundario, hubieran dolosamente prestado asistencia, se le disminuirá prudencialmente la pena, nos dice, ¿no? Entonces, tanto el instigador como el partícipe primario tienen, pues, la misma pena, o ese partícipe directo involucrado propiamente
en la comisión de hecho delictivo van a tener la misma pena que el autor. Y ese partícipe secundario, el juez no va a reducir prudencialmente la pena, ¿no? Conforme lo ha señalado el artículo 25. Entonces, vamos a poder entrar, la siguiente diapositiva, doctora, vamos a entrar a qué se nos refiere, pues, cuando se nos habla de autor directo en este caso, ¿no? Hoy nos dice que el autor de un delito es quien realiza por sí o por medio de otra un hecho criminal. Eso ya lo habíamos leído en la diapositiva anterior, la siguiente diapositiva. Entonces vamos a hablar de quién es autor directo, ¿no? Y el autor directo, pues, es la persona que efectivamente realiza por sí mismo un delito. Se representa que efectivamente que con su conducta, ¿no? O que imagina o idealiza que con su conducta va a acabar con la vida de una persona y bajo su voluntad, quiere acabar con la vida, efectivamente, y lo mata, va a acarrear, pues, esa distinción de ser un autor directo, ¿no? Y un autor mediato va a estar vinculado a que determinada persona va a utilizar a otro tercero o a una persona, también llamado instrumento, para realizar un delito. ¿Y con qué finalidad, no? Como mucho ocurre en la realidad, ¿no? De aparentar que esta persona, pues, no cometió el delito, ¿no? En este caso, hay muchas personas que a veces envían droga, ¿no? Droga en esos motorizados, ¿no? Y el motorizado efectivamente no tiene el conocimiento, desconoce de lo que se le está enviando, ¿no? Y vendría, pues, a ser un instrumento, ¿no? Y efectivamente, si este instrumento no tiene el conocimiento de lo que está enviando o lo que está transportando, no le recaería ninguna pena, responsabilidad penal, ¿no? Y quien efectivamente sería el autor mediato va a ser esa persona que a través de él envió, pues, ¿no? O que le entregó determinada bolsa, sustancia, ¿no? Para que este instrumento lo transporte. También, como un tema de ejemplo, es cuando una persona, pues, le da a un niño, ¿no? Te dice, llévate estas medicinas a determinado lugar, ¿no? Este niño obediente le hace caso y, ¿no? Este instrumento, este niño le hace caso y a veces cumple con el fin, ¿no? Entonces, esa persona que envió determinado paquete, sustancia, cometería, pues, el delito de autor, perdón, estaría inmerso como autor mediato en el delito. No, y el niño efectivamente no cometería delito, toda vez de que en la creencia que no era algo ilícito, efectivamente realizó determinada conducta. Hay situaciones donde que efectivamente este instrumento, pues, tiene conocimiento, pero sin embargo, si vemos de manera lógica, si esta persona ya tuviese conocimiento, ya no entraríamos en este tema de autor mediato, entraríamos en el tema de coautoría. La siguiente diapositiva, autora. Y efectivamente, o como le venía diciendo, cuando dos o más personas tienen conocimiento o desean o idealizan perpetrar de manera conjunta, ¿no? Bajo la concertación, acuerdo, ¿no? Para realizar un hecho delictivo, efectivamente, y consuman ese hecho delictivo, estaríamos hablando, pues, de una coautoría. Cada quien se pone roles, ¿no? 3 personas van a robar una joyería. Cada quien se pone un rol. Ya tú te pones acá en la puerta, el otro en la esquina, ¿no? Y el otro encañona o saca el dinero o saca las joyas, ¿no? Entonces, esta autoría, pues, efectivamente está vinculado a que 2 o 3 o más personas tengan conocimiento, hayan concertado, hay un acuerdo colectivo para ejecutar el delito. Todos participan.
todos deben participar en la coautoría, ¿no? Hay una división de roles, ¿no? Que se reparte. La siguiente diapositiva, doctora. Y tenemos, pues, tenemos al instigador. Como ya nos había mencionado en el código penal, que el instigador, pues, es la persona que va a hacer nacer en otra esa conducta delictiva, esa conducta negativa para la realización de un hecho delictivo. Por ejemplo, una persona que instiga a un sicario a matar a una persona, este sicario no pretendía matar a determinada persona, pero llega un instigador, ¿no? Que lo convence, incluso le da dinero para que mate, ¿no? Y efectivamente, este sicario consume el hecho matando a la persona, el sicario pues cometería el delito de autor y esta persona que hizo nacer esa, esa conducta delictiva cometería pues no, el delito de homicidio con la característica de instigador. También el código, en el artículo 25, se nos había señalado sobre el cómplice primario y cómplice secundario, ¿no? Y nos decía que el cómplice primario efectivamente tiene que estar vinculado obligatoriamente, ¿no? Con la realización del delito y con la consumación del delito. Que con su participación efectivamente el delito se va a consumar, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de que en una oficina, ¿no? En este caso, en una tienda, de repente, hay una persona que brinda los datos, oye, mira, el dinero está en esta caja, color azul, solamente hay una persona de seguridad, a él lo encañonan, lo ponen en determinado lugar, ¿no? La gerente para sola, o el dueño para solo, en determinado lugar, ¿no? Gracias a su contribución y aporte, efectivamente el delito se va a consumar, ¿no? Entonces, ese cómplice primario también acarrea la misma pena que el autor de un delito. Sin embargo, cuando se trata de cómplice secundario, efectivamente va a ser distinto, ya que su participación de este cómplice secundario no va a determinar de que el hecho delictivo se consume, ¿no? Por ejemplo, hay dos personas que pretenden robar una tienda, ¿no? Y efectivamente aparece un tercero o estas dos personas buscan un tercero que les proporcione armas, ¿no? Como comúnmente ocurre, para que puedan realizar el hecho delictivo. Pero eso no conlleva pues a que efectivamente se realice el hecho delictivo, porque puede pasar cualquier situación, efectivamente ellos van a tener el arma, pero no va a determinar o no se va a poder precisar cuándo van a realizar ese hecho criminal, esa conducta delictiva. Entonces, su participación, y si se realiza el hecho delictivo, su participación, pues, no va a ser indispensable. Razón por la cual el juez va a reducir prudencialmente la pena cuando se determine que una persona se encontraría, pues, como cómplice secundario. La siguiente diapositiva, doctora. Y acá viene, pues, ya hablando del segundo elemento, habíamos visto que el elemento objetivo se dividía en varias, ¿no? Subetapas o varias características, o tendría varios elementos. También tenemos, pues, al elemento subjetivo, que nos habla con relación al dolo y la culpa, ¿no? Y efectivamente, como ya todos conocemos, sabemos que el dolo, y hay una teoría muy conocida, que no, la teoría volitiva o teoría de la voluntad, que nos habla de que para que se realice o para que una persona cometa un delito de manera dolosa, tiene que existir pues estas dos variantes, estas dos vertientes, que es el conocimiento con la voluntad. La siguiente diapositiva, doctora. No, y así mismo pues encontramos que dentro
dentro del elemento subjetivo está el dolo y la culpa. El dolo también se puede realizar por tres características, ¿no? Dolo directo, dolo de consecuencias necesarias y dolo eventual. Asimismo, la culpa tiende a realizarse bajo dos supuestos, ¿no? Que es culpa con representación y culpa sin representación. Siguiente diapositiva. Y efectivamente, a nivel normativo tenemos que el artículo 12 del Código Penal señala, pues, ¿no? Que las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de infracción dolosa. O sea, si nosotros tomamos el Código Penal, vamos a tener una postura de que los delitos que se han establecido tienden a ser o están bajo la postura de ser delitos dolosos. Pero también nos dice, ¿no? Este artículo, que el agente de infracción culposa es punible en los casos que expresamente establecidos por la ley. O sea que ya el código va a regular qué delitos tienden a ser característicos de culposo. Pero por lo general, como tema general, los delitos son tendientes a calificarse como dolosos, y para que no se califique como dolosos, van a estar regulados propiamente en la ley, ¿no? Y se nos va a indicar. La siguiente diapositiva, doctora. Y como tema de ejemplo, ¿no? Es ya un tema muy conocido. Sabemos que el delito, pues, puede realizar con dolo, se realiza con culpa. ¿Y por qué es importante, ¿no? La teoría del delito en el proceso penal, como le decía, ¿no? Es que si nosotros no vamos a poder determinar cuando una conducta o un delito se ha realizado con dolo o culpa, en el proceso penal, pues, no vamos a sentir afectados. Porque a mí lo que me conviene por parte de la defensa es buscar que mi cliente efectivamente mañana más tarde sea sancionado con una pena menor, con una pena inferior. Yo no voy a buscar lo grave, ¿no? Entonces, de repente la fiscalía buscará lo grave, ¿no? Porque tiende a veces a opinar, ¿no? De manera abusiva en algunos aspectos, ¿no? ¿No? Y, por ejemplo, si hablamos del homicidio doloso, sabemos que la pena se sanciona de 6 a 20 años. Imagínense ese rango punitivo, ¿no? Sin embargo, la pena máxima en los delitos, pues, de homicidio culposo, ¿no? Más que nada, esto está ventilado a una pena máxima de 8 años cuando se trate, pues, de homicidios culposos, ¿no? Por accidente de tránsito, ¿no? Porque si no es accidente de tránsito, son, la pena es un poquito más baja. Entonces, lo que a nosotros nos importa es saber poder diferenciar efectivamente a qué se refiere, pues, un delito doloso, un delito culposo, y en qué nos va a ayudar en nuestra teoría del caso para mañana más tarde lograr que, si hay una condena, efectivamente, se condene, pues, con una pena mínima. La siguiente diapositiva, doctora. Y al hablar de una conducta con dolo, pues, efectivamente, como ya lo habíamos mencionado, es referirnos a que la conducta, que la conducta tiene que haber conocimiento y voluntad. Por ejemplo, en dolo directo, nosotros sabemos que si efectivamente yo quiero matar a una persona, lo voy a matar, ¿no? Tengo el conocimiento de lo que voy a acarrear y también tengo la voluntad propiamente de lo que voy a realizar. Sin embargo, yo lo mato, entonces estaría inmerso dentro del dolo directo, ¿no? Y a veces, cuando exista una conducta con culpa, ¿no? A mí se me cae el vaso, se me cae la computadora de manera casual, ¿no? No he tenido la intención. Sin embargo, ese reproche no va a ser tan excesivo, ¿no?
o no va a acarrear de repente una pena, porque ha realizado una conducta con culpa. A diferencia de una conducta con dolo, es la intención más la voluntad. La siguiente diapositiva, doctora. Entonces, al hablar de dolo directo, vamos a poder entender de que efectivamente antes de realizar la conducta nosotros debemos representarnos lo que vamos a realizar. Por ejemplo, si yo quiero, como ya le había mencionado, ¿no? Si yo me represento que voy a disparar apuntando a una persona, mi intención es herirlo o matarlo. Sin embargo, realizo esa conducta y efectivamente lo mato a esta persona, ¿no? Entonces yo estaría cometiendo un delito con dolo directo. La siguiente diapositiva, ¿no? Y acá he traído, bueno, le he puesto las imágenes, pues, ¿no? De cuando efectivamente se comete un delito con consecuencias necesarias. Por ejemplo, ¿no? Efectivamente, el sujeto se debe representar que algo malo quiere hacer, ¿no? Quiere matar a un funcionario, a una persona, ¿no? Por ejemplo, lo que antes ocurría en Colombia, ¿no? ¿No? Querían matar a Pablo Escobar, pero sabían que Pablo Escobar paraba con seguridad, ¿no? Un convoy, etcétera, pues, ¿no? Un convoy de vehículos, ¿no? Sin embargo, el cártel contrario, efectivamente, con la finalidad de matar a Pablo, ¿no? Como consecuencia necesaria tenía que matar a las otras personas que lo acompañaban, pero el fin debía cumplirse. Ellos se representaban de que si buscaban matar a una persona, iban a ocurrir consecuencias necesarias, pero sin embargo ellos lo realizan. No, por ejemplo, quien efectivamente avienta una granada a un departamento con la finalidad de matar a una persona, ¿no? O de lesionar a una persona, ¿no? Como ocurre también en los delitos de extorsión, ¿no? Quieren asustar, extorsionar a una persona y tiran una granada dentro de un inmueble, pero sin embargo ahí hay niños ahí, ¿no? Y sin importar las consecuencias, realizan esa conducta, ¿no? Y a eso está ventilado, pues, el dolo con consecuencias necesarias. Hay un conocimiento, se representan que van a realizar esa conducta, pero que eso le va a traer consecuencias, pero con la finalidad de cumplirlas, realizan esa conducta delictiva. Siguiente diapositiva, doctora. Ya, entonces, y acá, en el dolo eventual, pues, hay que tocarlo con pinza porque a veces se hace confusión con la culpa con representación, ¿no? Y efectivamente, vamos a poner como ejemplo para poder entender, ¿no? Ya sabemos que cuando uno comete delito de forma dolosa, tiene que haber voluntad y conocimiento de lo que vamos a realizar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona recién saca su brevete y también recién se compra su vehículo? Sin embargo, está pasando, pues, ¿no? Por un jardín, un ejemplo conocido, ¿no? Está pasando por un jardín o un colegio, ¿no? ¿No? Y con la finalidad de impresionar, pues, ¿no? De repente a la portera del colegio, ¿no? O al auxiliar del colegio que se encontraba en la puerta. Y como esta persona sabía que el auxiliar o la portera en determinado horario se encontraba afuera, ¿no? Y con la finalidad de impresionar, ¿no? Y cuando ya está llegando ¿no? al colegio, ¿no? Se representa de que efectivamente puede cruzar un niño, puede haber un niño que se cruce, pero sin embargo, no le importa, no le importa que en el transcurso de ese camino, ¿no? Veloz por impresionar a esa persona,
Y a pesar de que se haya representado que un niño salga corriendo y lo pueda matar, este continúa con su camino y efectivamente mata a un niño, ¿no? Entonces, a pesar de que se representa que por un niño podía salir, menosprecia ese bien jurídico tutelado que es la vida humana, ¿no? En este caso, más aún de un niño. O sea, él continúa, no le importa, ¿no? Y este mismo ejemplo, la siguiente diapositiva, lo vamos a traer a colación, no, la anterior, lo vamos a traer a colación con este ejemplo, ¿no? Para poder diferenciar cuándo es dolo eventual o cuando estamos hablando de culpa con representación, ¿no? Bajo ese mismo ejemplo, esta misma persona se representa que del colegio pueden salir algunos niños, pero como esta persona, a diferencia del ejemplo de dolo directo, perdón, de dolo eventual, esta persona sí puede ser un chofer que contaba con 10 años de experiencia, que no tenía ninguna multa, ¿no? En esos 10 años tenía un expertise manejando, ¿no? Y pretende pues impresionar a la dama que se encontraba en la puerta, ¿no? Pero sin embargo ellos se representa que puede salir un niño, pero esa persona en la creencia que por su expertise, ¿no? Que nunca había tenido ninguna multa, ¿no? Y que tenía 10 años, podía de repente, si un niño salía, podía esquivarlo, ¿no? Sin embargo, comete el hecho delictivo y mata a un niño. Entonces, el punto de partida es, ¿no? Que en este caso, en la culpa con representación, esa persona sí, al menos tenía conocimiento de que podía ocasionar un hecho ilícito, un atropello, la muerte de una persona, sin embargo, en la creencia, no menospreciando el bien jurídico tutelado, sino bajo la creencia de que podía esquivarlo por su expertise, ¿no? Continúa y realiza el hecho ilícito. Sin embargo, en el dolo eventual, efectivamente, esta persona se representó que podía salir un niño, sin embargo, le dio igual o menospreció ese bien jurídico tutelado y continuó su camino. Entonces, en el dolo eventual hay un menosprecio por el bien jurídico tutelado. Y la pregunta acá sería, ¿no? ¿Cómo determinar o cómo saber y cómo poder demostrar en un caso en concreto si una persona, pues, actuaba con dolo eventual o con culpa sin representación? Entonces, tendríamos que agarrar con pinzas esos detalles, ¿no? Como son de repente, ¿no? Si esta persona, efectivamente, en el dolo eventual, recién había sacado su brevete, recién se había comprado su vehículo y realiza esa conducta. Sin embargo, la culpa por representación podríamos entender y determinar de que sí se representó y de que efectivamente no es que no haya, no es que no haya valorado ese bien jurídico tutelado, sino más bien que actuó bajo la creencia de que podía esquivarlo por su expertise. Entonces, ¿no? En un caso en concreto, podríamos buscar si efectivamente esta persona pues cuenta con un récord de manejo, ¿no? Para poder entender de que no es que se haya lanzado lo loco, ¿no? Como en el caso anterior. Y así distintos indicios que nos determinen que esta persona pues no haya hecho un menosprecio al bien jurídico tutelado de la vida. La culpa sin representación, el siguiente ejemplo, doctora. En la culpa sin representación tenemos, no, la siguiente diapositiva. Sí, ahí. En la culpa sin representación tenemos pues que cuando exista una acción, ¿no? Y donde efectivamente no haya una representación, por ejemplo, ¿no?
unas personas que están realizando unos trabajos en un poste, ¿no? Y se van a almorzar de repente una hora. No se representaron que dejando cables en el piso podrían, o un niño podría cruzar, o una persona podría cruzar. No, no se representaron, pero sí tenían la obligación de tener un deber de cuidado por su propia función, por su propia profesión o por su propio oficio. Pero no se representaron, pero sí tenían ese deber de cuidado. Y sin embargo, omiten esa situación de manera negligente, ¿no? O la impericia, o la imprudencia, omiten no sacar esos cables del piso y efectivamente una persona pasa y se electrocuta y muere. Pues por no tener el deber de cuidado correspondiente, sería pues, se le imputaría una responsabilidad penal con culpa sin representación. Entonces, ya más o menos, la siguiente diapositiva, ya más o menos hemos explicado y hemos visto con ejemplos en qué momento nos encontraríamos ante la comisión de un delito, tanto en autoría como autor directo, autor mediato, coautoría, instigador, partícipe primario, partícipe secundario, cuando es que una conducta culposa, dolosa, ¿no? Dolo directo, con consecuencias necesarias, dolo eventual, culpa con representación y sin representación. Asimismo, el delito nos trae como elemento, no, la anterior diapositiva, nos trae los diversos elementos que tiene el aspecto normativo, ¿no? ¿Y qué es el aspecto normativo? Es que en toda descripción penal, en todo tipo penal, hay una descripción normativa que debe ser valorada, ¿no? Y ahí tenemos a distintos tipos de valoración. La siguiente diapositiva otra. Tenemos a distintos tipos de valoración, ¿no? Como es la valoración jurídica, valoración extrapenal y valoración lógica del contexto social o la experiencia. Por ejemplo, cuando nosotros, ¿no? En base al elemento normativo, cuando nosotros leemos un tipo penal, ¿no? El tipo penal describe una conducta, ¿no? Con sus verbos rectores, y hace referencia, pues, por ejemplo, en el delito contra la fe pública, ¿no? Dice, se refiere, ¿no? O hay un párrafo, o hay una palabra que sea documento falso. Entonces nosotros para interpretar, hacer una valoración jurídica respecto de ese término o esa palabra de documento falso, nosotros vamos a tener que recurrir a la norma para poder valorar propiamente esa expresión, ese término descrito en un tipo penal. Vamos a hacer una valoración jurídica. No solamente vamos a enfocarnos en lo que nos dice, pues, en cuanto a la norma penal, sino también vamos a utilizar a la norma civil, ¿no? A la norma municipal, a la norma administrativa, ¿no? Así mismo, la anterior, doctora. Asimismo, vamos a hacer pues una valoración extrapenal. Por ejemplo, cuando nos referimos al delito de homicidio calificado, para nosotros poder entender y hacer una valoración extrapenal, en el delito de homicidio calificado nos dice cuando una persona pues de muerte con alevosía a otra persona, ¿no? Con premeditación, ventaja. Entonces, nosotros vamos a hacer una valoración extrapenal. De repente vamos a encontrar eso en la jurisprudencia. ¿Qué nos dice como, como alevosía? ¿Qué nos ha señalado con premeditación, con ventaja? Entonces, vamos a encontrar en la jurisprudencia
lo que se nos establece para hacer una valoración a ese elemento normativo descrito en un tipo penal. También ese elemento normativo nos habla de una valoración lógica, contextual, ¿no? Sumado a la experiencia. Efectivamente, cuando encontremos determinado descripción en el tipo penal, ¿no? Vamos a encontrar un contexto social. Por ejemplo, ¿no? Cuando se habla en delitos contra la libertad sexual, encontramos, ¿no? A veces hay los términos, actuó con fines sexuales, ¿no? O que realizó favores sexuales. Ya nosotros, por la propia lógica o por el propio contexto, vamos a poder determinar y vamos a poder inducir a qué se está refiriendo normativamente ese tipo penal, ¿no? Y como dice, por la propia lógica, por el contexto social, ¿no? Entonces ya nosotros vamos a entender a qué se refiere de manera normativa esas expresiones, esas descripciones en ese tipo penal. Asimismo, tenemos la siguiente diapositiva, tenemos como elemento descriptivo, ¿no? Que encierra pues este segundo elemento de la tipicidad o de que una conducta sea típica. ¿Y qué se nos hace referencia con el elemento descriptivo? Porque son aquellas palabras o acciones que se denotan, que se observan, que se advierten en el tipo penal, que son fáciles de entender, ¿no? Que no necesitan una valoración especial, ¿no? Son fáciles de discernir. Por ejemplo, si nos encontramos al delito de usurpación, dicen, ¿no? El que mediante violencia o amenaza, ¿no? Efectivamente ya nosotros es fácil de discernir cuando hay una violencia, cuando hay una amenaza, ¿no? En los delitos, por ejemplo, incluso de robo agravado, con violencia, para traer, ¿no? Un término que todos ya conocemos, el apoderamiento, ¿no? Todos vamos a entender esa descripción del tipo penal de manera descriptiva, no sin mayor complejidad, no son fáciles de discernir para poder nosotros pensar a qué se está refiriendo pues esa descripción en ese tipo penal. Y finalmente, ya para cerrar, porque efectivamente esta clase de teoría del delito no solamente es para 2 horas, 1 hora y media, sino pues es hablar mucho más, ¿no? Vamos a hablar de la multiplicidad, culpabilidad, cuando hay pues legítima defensa, cuando hay error de tipo, error de prohibición y una serie de elementos que están dentro de de la teoría del delito, ¿no? Habiendo hablado, la siguiente diapositiva, doctora, habiendo hablado de la acción y la tipicidad en este tiempo que nos hemos tomado, surgen pues algunos principios que ya nosotros los conocemos, ¿no? Como es el nullum crimen sine ley, ¿no? Y que también nos abarca unos principios incluso propios para la dogmática penal. No hay delito sin ley, no hay delito si no hay tipo penal, no hay pena si no hay tipo penal, no hay pena si no hay delito, y no hay pena si no hay ley, sin ley, perdón. ¿No? Entonces, hemos hablado en esta oportunidad, la siguiente diapositiva, doctora, ya con esto he concluido, hemos hablado respecto de la acción y cuándo la acción debe ser típica. Sí, la siguiente diapositiva, doctora. ¿No? Y efectivamente ahí está la antijuricidad, que puede ser formal o material. La siguiente diapositiva. También cuando existe eximentes pues de antijuricidad, ¿no? Ahí encontramos la legítima defensa y una serie. Bueno, doctores, doctoras, espero de que este tema de teoría del delito haya servido para poder nosotros recordar cuando efectivamente se comete o cuando realizamos acciones que se encuentran destinadas a la tipificación de un delito, donde que efectivamente la acción humana tiene que ser voluntaria para que encuadre
en ese reproche penal, ¿no? Y asimismo hemos hablado en cuanto a que el delito tiene que ser típico, ¿no? Hemos visto el sujeto activo, pasivo, hemos hablado de la autoría, la participación, y asimismo hemos hablado de cuando un delito se realiza pues con dolo o culpa, ¿no? Creo que esas partes ya han quedado bien claras como tema de recordar, pues, ¿no? Lo que era. Doctora, a ver, estoy bajo sus direcciones. Muy bien, doctor. Muchas gracias por toda su disertación. Ha sido una noche bastante provechosa. Tal vez haya participantes que quieran preguntar, disculpen, que quieran preguntar. Pueden hacerlo o activando la opción levantar mano o en todo caso poder hacerlo por el buzón del chat. Mm. Bueno, en todo caso, si es que no hubiera ya preguntas, doctor, con su persona ya estaríamos quedando hasta una próxima oportunidad, reiterándole nuestro agradecimiento a nombre de CEFOCAP y el Ilustre Colegio de Abogados de Piura. Doctor Ronnie Melgar Farfán ha estado presente con nosotros desarrollando el curso especializado Teoría del Delito. Muchas gracias, doctor. Será hasta una siguiente oportunidad. Ay, muchas gracias Sí, por la pregunta. También Olga nos está hablando. Olga, Anthony, sí, muy bien. Le quiero informarles de que nuestro PPT y nuestra clase grabada va a encontrarse en nuestra aula virtual.